tardes, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a empezar este culto vespertino abriendo nuestros himnarios bautistas en el número 227, Me guía Él. Y dice el Salmo 27:11, Enséñame, oh Jehová, tu camino. Haciendo la voluntad de Dios, dice Efesios 6:6. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por sus senda van. Él traza el curso de los grandes ríos.
Mis hermanos, les invito a leer la palabra del Señor en Primera a Tesalonicenses 4, versículos 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pues acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nos debe interesar, mis hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Somos sus hijos por la fe en Jesucristo. Él es nuestro Padre y tiene todo el derecho de manifestar qué es lo que espera de cada uno. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios espera que nuestro gozo sea vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Tenemos que comprender que estamos aquí no para vivir conforme a nuestros deseos, sino para vivir agradando a Dios. Y para agradarle, debemos conocer su voluntad, conducirnos conforme a su voluntad y continuar viviendo bajo su voluntad. La porción bíblica que hemos leído trata de la voluntad de Dios en cuanto a nuestra manera de vivir. Encontramos ahí un ruego y una exhortación en los versículos 1 al 3. Los miembros de la iglesia en Tesalónica ya habían recibido enseñanza en cuanto a cómo vivir la vida cristiana, y se les rogó y exhortó que siguieran el ejemplo de los que habían sido sus modelos. La enseñanza no fue solamente palabras, sino también ejemplos diarios de cómo vive un verdadero cristiano. La exhortación es en el Señor Jesús. Él es nuestra autoridad. Por tanto, cuando algo se nos dice en su nombre,
debemos poner toda atención. Los redimidos del Señor debemos ser muy diferentes a cuando no éramos hijos de Dios. Tenemos una nueva vida, estamos en un camino nuevo y hemos recibido la verdad eterna. De tal manera entonces que nuestro comportamiento debe ser muy notorio entre los que nos rodean. Tenemos instrucciones escritas, no podemos equivocarnos. Esas instrucciones son específicas, así que no estamos a oscuras. Dios quiere que vivamos en santificación. Dios nos ha hecho santos, nos ha apartado para Él. Hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos aprender esto. La santificación es contraria a la vida llena de pecado. En estos versículos del 3 al 8 encontramos una separación. Vivir una vida en santidad es apartarse de la fornicación. Fornicación es una palabra muy fuerte, pues describe el mal uso de la sexualidad en muchas formas, pero ninguna de ellas agradable a Dios. De la palabra griega para fornicación viene la palabra pornografía. Es la palabra pornía. ¿Quiénes cometen fornicación? Los que sin ser casados tienen relaciones sexuales ilícitas. Un hombre y una mujer que viven juntos sin estar casados viven en fornicación. Y encontramos varios casos en la Biblia. Un hijo fornicario. Primera los Corintios 5 del 1 al 2. Ustedes saben que este varón tenía a la esposa de su papá. Y allí en ese capítulo 5, el apóstol Pablo enseña a la iglesia cómo tratar ese caso tan terrible. También en Génesis 38:24 encontramos el caso de una mujer acusada de fornicación. Y ustedes recordarán que Judá se llegó a su nuera que estaba disfrazada como una mujer extraña, y entonces al tiempo le dijeron: oye, tu nuera está embarazada por sus fornicaciones. Y él dijo: pues sáquenla y quémenla. Y ella mandó decir: mira, estas prendas que tengo aquí pertenecen al hombre del cual estoy embarazada o encinta. Y pues eran las prendas que le había dado Judá a ella: el sello, el cordón y el báculo. Y también encontramos en Apocalipsis 2, del 20 al 23, una profetisa que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar. Ella les decía que había que conocer las profundidades de Satanás. Esa es una enseñanza que todavía se oye. Hay quienes dicen: pues tienes que pecar, pues ¿de qué te vas a arrepentir entonces? Es una mala enseñanza. Es una enseñanza que brotó del mismo infierno. Debemos separarnos, hermanos, de todo lo que nos lleve a cometer fornicación. Hagamos caso del consejo del apóstol Pablo a los Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera los Corintios 6, 18. La esposa
debe ser tenida en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La palabra griega traducida a esposa en este texto, el versículo 4, es kenois, y se traduce vaso o vasija, y se puede aplicar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, segunda a los Corintios 4:7, es kenesin o vasijas. O a la esposa, según primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El esposo debe ser leal a su esposa y conservar su cuerpo para ella exclusivamente. Asimismo, la esposa debe conservar su cuerpo exclusivamente para el esposo. Primera a los Corintios 7, del 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La relación matrimonial ha de ser santa, libre de prácticas usadas entre los que no conocen a Dios, que denigran al hombre y a la mujer. Los casados debemos tener nuestros lechos sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13:4. La vida matrimonial debe estar fundada en el amor que no hace nada indebido y no en la pasión de concupiscencia que contamina, corrompe y destruye lo que es santo, puro y bueno y aprobado por Dios. En esta nueva vida en Cristo debemos cuidar de no agraviar a nuestros hermanos, porque Dios mira, juzga y castiga el mal que les hagamos. Descubrir el pecado delante de Dios, ese sería el primer paso que tenemos que dar si es que hemos caído en este tipo de pecado que estamos considerando. Descubrir su pecado o tu pecado delante de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Decirle a Dios tu pecado, confesar plenamente el pecado como lo que es, sin buscar justificarse ante Dios. Digamos como aquel siervo de Dios que escribió el Salmo 32, en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré. Y luego también dejar el pecado. El rompimiento con el pecado comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a dejar el pecado. Dijo el Señor: vete en paz y no peques más. Después le halló Jesús
en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando se dan estos pasos, entonces se comienza a disfrutar el descanso que Dios da al perdonar nuestro pecado. Aprendemos de este versículo 7 que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vivamos entonces una vida diferente a la que teníamos cuando no éramos de Cristo. Toda relación fraternal debe girar en torno a lo que contribuya a edificarnos. No hagamos nada malo contra nuestros hermanos. Conservemos puro nuestro compañerismo. Si alguno desecha esta recomendación, está rechazando a Dios que nos dio su Santo Espíritu. Es la voluntad de Dios que nos apartemos de la fornicación. José, allá en Egipto, huyó dejando su ropa. Se alejó, se apartó de la fuente de la tentación. No había una ley, no había un texto que le dijera que no cometiera adulterio o fornicación. Sin embargo, se resistió y salió huyendo. Resistamos la tentación a caer en ese tipo de pecado. Huyamos, porque de esa manera no vamos a tener después que lamentar por haber caído en esa trampa, en ese pecado que Dios ha dicho que no debemos cometer. También en el Nuevo Testamento se le recomienda a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. También el consejo es lo mismo, ¿verdad? Huid de la fornicación. Este es el tema que hemos estado tratando, porque si la Biblia advierte sobre este asunto, es porque hay consecuencias lamentables sobre este pecado. Ninguno quedará pues impune, y lo mejor es huir, lo mejor es apartarse. Esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de la fornicación. También, hermanos, el texto, en los versículos del 9 al 12, nos enseña un amor que debe de abundar. El amor fraternal debe abundar en la iglesia. Amar a los hermanos es cuidarlos y procurar para ellos todo bien. Amar a los hermanos es obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que Él dijo: esto os mando, que os améis unos a otros? Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Los tesalonicenses tenían amor fraternal, no solo entre ellos, sino también para otros.
El mundo está necesitado de amor. La iglesia debe proveer ese amor. El mundo está lleno de odio, de desavenencias, de pecados, de fracasos, de vidas quebradas, de relaciones quebrantadas. La iglesia tiene el remedio. La iglesia no debe ser un club cerrado, exclusivo, solamente para algunos. La iglesia debe tener sus puertas abiertas para que todo aquel necesitado de amor pueda entrar y recibir lo que allá afuera no tiene. El amor que Dios quiere manifestar a través de cada uno de sus hijos. Así que entonces, mis hermanos, debemos tener amor los unos para con los otros y aún para aquellos que no son nuestros hermanos. Ellos lo habían aprendido. Lo habían aprendido de aquellos que les predicaron el mensaje de salvación. No hablaron solo palabras, sino demostraron con hechos que les amaban. La iglesia entonces debe ser un lugar donde el amor fraternal abunde, donde el Salmo 133 se viva tal y como dice. Es deleitoso cuando los hermanos viven juntos y en armonía. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Voy a volverlo a leer. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor tiene las siguientes características. Es verdadero, no fingido. Es profundo, es entrañable. Tiene pureza de corazón. No tiene motivos ocultos. Los hermanos de Tesalónica, al igual que nosotros, deberían procurar estar tranquilos, ocupándose de sus negocios y trabajos, sin descuidar los asuntos espirituales. El trabajo debe ser considerado como una bendición de Dios y se debe realizar de la mejor manera posible. Los hermanos que les predicaron el mensaje del Evangelio trabajaban con sus manos para suplir sus necesidades. Los redimidos del Señor debemos testificar con nuestro trabajo y forma de ser para con los que no son creyentes en Cristo. Lo primero que tenemos que cuidar es que seamos honrados en nuestros tratos con ellos. Nuestro testimonio debe impactar a las personas para las que trabajamos. El trabajo es la fuente de nuestros ingresos.
dice la Escritura, y no tengáis necesidad de nada. Con la bendición de Dios, nuestro trabajo nos sirve para tener el sustento necesario para nosotros y nuestras familias y hasta para apoyar a otros. La Biblia dice que trabajando se debe ayudar. Pueden buscar esa cita en Hechos 20:35. Así que, mis hermanos, por nuestra nueva vida en Cristo, debemos ser distintos a como éramos antes de ser de Cristo. Debemos agradar a Dios con nuestra forma de vivir santamente. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es que nos conservemos en santificación, que conservemos en santificación nuestros cuerpos y a nuestras esposas. Las hermanas deben conservar sus cuerpos en santificación y guardarse exclusivamente para sus esposos. El amor fraternal debe reinar entre nosotros. El trabajo debe ser considerado una bendición y se debe realizar bien para testimonio de que somos honrados. El trabajo es la fuente de nuestros ingresos para que nada nos falte. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que cada uno pueda, con la bendición de Dios, ajustarse a lo que hoy hemos considerado, basados en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Himno número 134. Santo Espíritu, lléname. Y dice Juan 20:22. Recibid el Espíritu Santo. Tú
ti.